Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuela y hago parte del equipo de Conecta Américas. Estoy muy feliz de traerles a todas las mujeres emprendedoras que se conectan hoy con nosotros uno de nuestros trainings virtuales con nuestros socios de la aceleradora virtual INCAE y Mastercard en el marco del 100K Challenge. 100K Challenge es una campaña que lanzamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de 9 multinacionales: Mastercard, Google, IBM, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, PepsiCo, DHL y Danper, que busca capacitar, conectar y certificar a más de 100.000 mujeres empresarias de las Américas para el año 2021. Lo que buscamos con esta campaña es trabajar de la mano con la comunidad empresarial para multiplicar el impacto de nuestras iniciativas y así crear más y mejores oportunidades para las mujeres emprendedoras de nuestra región. En el marco del 100K Challenge les traeremos capacitaciones virtuales, talleres presenciales, talleres de design thinking, bootcamps, eventos de networking, oportunidades de participar en ruedas de negocio, programas de educación para la obtención de certificaciones, oportunidades de proveeduría exclusivas para empresas lideradas por mujeres, entre otras cosas. Todo esto con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias digitales y empresariales de las mujeres emprendedoras para ayudarles a crecer sus negocios. El 100K Challenge es una campaña de conectamericas.com, la red empresarial del BID y su iniciativa para las empresarias, Mujeres Conecta Américas, que seguramente la mayoría de ustedes ya conocen. Para los miembros de Mujeres Conecta Américas y a todas aquellas que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars, un cordial saludo de bienvenida. Nos alegra que sean parte de esta, la red de empresarias más grande de América Latina y el Caribe. Mujeres Conecta Américas es una plataforma empresarial en línea que busca conectar a las mujeres empresarias con oportunidades de negocio y ofrecerles herramientas de capacitación para mejorar la gestión de sus empresas. A la fecha, contamos con más de 60.000 emprendedoras, así que bienvenidas. Por otra parte, la aceleradora virtual es un programa liderado por Mastercard y el INCAE Business School, dirigido a mujeres empresarias con compañías listas para escalar, donde mediante 7 módulos tendrán la oportunidad de recibir capacitaciones de alto nivel y aprenderán sobre estrategias de marketing y ventas, gestión de equipos de trabajo, finanzas, alternativas existentes para financiar su crecimiento, operaciones y gobierno corporativo, entre otras cosas. Los invitamos a registrarse en la aceleradora virtual en caso de que no lo hayan hecho. Para esto, se pueden dirigir a la página de Conecta Américas Mujeres y van a ver un banner en la homepage para poderse registrar. Ahora sí, déjenme presentarles la serie de webinars que les traemos con nuestro socio INCAE y Mastercard. ¿Qué necesito para hacer crecer mi negocio? La importancia de la estrategia y la internacionalización. En este webinar les vamos a enseñar a diseñar una estrategia que les permita identificar oportunidades, comprender el entorno de su empresa y visualizar a dónde quieren llevarla. También les brindaremos los conocimientos necesarios para orientar la expansión de su negocio, evaluar posibles nuevos mercados y productos para establecer un plan de internacionalización y su implementación. Para el webinar de hoy nos acompaña Octavio Martínez, quien actualmente es director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE Business School, en donde también se desempeña como profesor de estrategia de negocios. Ha sido consultor en formulación e implementación de estrategia en empresas de los sectores de alimentos y bebidas, agroindustrial, farmacéutico, energético, financiero e inmobiliario. Anteriormente desarrolló experiencia en gerencia de operaciones con Walmart de México y Centroamérica. Obtuvo un doctorado en estrategia de negocios en la Universidad de Toronto, Rotman School of Management. Tiene además un MBA con alta distinción de INCAE Business School. Extendemos un afectuoso agradecimiento a Octavio por su amable disposición para compartir su experiencia y lecciones aprendidas con los miembros de Conecta Américas. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informados con las últimas novedades y premios que tenemos para ustedes. Hacia el final de la presentación tendremos un espacio para resolver algunas de sus preguntas, así que los animamos a escribirlas en el chat. Recogeré sus preguntas para que Octavio les dé respuesta hacia el final del webinar. Nuevamente, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a Octavio.
Muy buenos días. Disculpen el inconveniente por una pequeña falla técnica, pero ya estamos por acá de regresos. Muchas gracias, Manuela, por su generosa introducción y muchas gracias a las emprendedoras que nos acompañan esta mañana. Me gustaría iniciar motivando el tema de la estrategia de negocio con una pequeña analogía con un jinete y su caballo. Imaginemos que el día de mañana vamos a un hipódromo y nos toca seleccionar el caballo por el que tendríamos que apostar. Ojalá que no hayan apostadores en la audiencia, pero tomemos esta breve analogía como un ejemplo. ¿Usted tomaría su decisión en base al caballo o en base al jinete que está a cargo de ese caballo? Pensémoslo algunos segundos. Y probablemente un tercio de la audiencia de esta mañana piensa que tomaría la decisión principalmente en base al caballo, otro tercio pensaría que lo haría principalmente en base al jinete, pero la realidad, lo que piensa el otro tercio es que es un trabajo de equipo. Ambos son muy importantes, tanto el jinete como el caballo. La analogía es el jinete, es el equivalente a nuestro emprendedor, el caballo es la estrategia para competir en su negocio y son los principales criterios que utiliza un inversionista a la hora de seleccionar por qué proyecto invertir. El famoso emprendedor inglés Richard Branson dice que él busca en toda oportunidad de negocio, en primer lugar, una idea clara sobre cómo penetrar el mercado. Eso es una estrategia. En segundo lugar, un producto que haga la diferencia. Eso es un elemento de la estrategia. Y en tercer lugar, un equipo de emprendedores realmente entusiastas con la capacidad y el ánimo de perseguir ese proyecto. Pero ¿qué es más allá de esta analogía, estrategia de negocio? Lo podemos llamar estrategia competitiva o estrategia empresarial. En términos generales, nos estamos refiriendo a un conjunto de decisiones integradas que van a tratar de posicionar a su negocio en el mercado donde compite de manera que obtenga una creación de valor superior y ojalá sostenible en el largo plazo. Esta es una definición de muchas que pueden existir, pero todas tienen tres elementos centrales en común. En primer lugar, estrategia es un conjunto de decisiones integradas o interdependientes. Es decir, que algunas decisiones dentro de nuestro modelo estratégico van a estar relacionadas con otras decisiones. En otras palabras, construimos un sistema, construimos un modelo de negocio, le llamamos, no son decisiones independientes o arbitrarias. El segundo elemento en común entre toda definición de estrategia es el objetivo. Nosotros hacemos estrategia para convertirnos en la opción ganadora en el mercado, en el que tiene la capacidad de generar el mayor valor. Y eso lo podemos entender en términos de rentabilidad o en términos de crecimiento. Y finalmente, la estrategia tiene una orientación de largo plazo. Y tal vez ese es el principal elemento que lo distingue de los planes comerciales o los planes operativos, que generalmente van a tener una orientación de un año. Cuando nosotros hablamos de estrategia, nos estamos refiriendo a un plan multianual, típicamente entre 3 a 5 años, no significa que sea estático, ¿verdad? Para un nuevo emprendimiento esto tiene que actualizarse porque hay mucho aprendizaje en el proceso, ¿verdad? Pero estamos pensando en aquellas decisiones que tienen cierto nivel de irreversibilidad, es decir, que las tomamos para mantenerlas en la búsqueda del éxito de la compañía en el largo plazo por algún tiempo. La siguiente pregunta natural es, ¿cuáles son estas decisiones integradas que nosotros necesitamos revisar y tomar esas decisiones para construir nuestra propia estrategia? En este slide les presentamos un modelo que de manera bastante sencilla y estructurada le va a permitir tomar esas decisiones. El modelo incluye, en primer lugar, cuál es su aspiración ganadora o cuál es el propósito estratégico de su negocio. En segundo lugar, la decisión de dónde voy a competir o cuál va a ser ese espacio competitivo en el que yo voy a enfocar mis esfuerzos. La tercera pregunta es, ¿cómo vamos a ganar? Es decir, ¿qué vamos a hacer en particular en ese espacio competitivo para convertirnos en la propuesta ganadora? El cuarto elemento son cuáles son las capacidades tangibles o intangibles que yo necesito desarrollar dentro de mi compañía o mi emprendimiento para ser exitoso
con esta estrategia. Y finalmente, cuáles son los sistemas de gestión gerencial que yo necesito ir desarrollando con el tiempo para tener la arquitectura administrativa adecuada para gestionar el negocio de acuerdo a la etapa de madurez en que se encuentra. Desarrollemos cada una de estas preguntas. En términos generales, la decisión de aspiración o de propósito es lo que generalmente llamamos la dirección estratégica de la compañía. Las decisiones del dónde compito y el cómo gano es lo que típicamente nosotros llamamos como posicionamiento. Uno escucha a veces los términos de posicionamiento competitivo, posicionamiento de mercado, posicionamiento estratégico. Realmente eso se refiere al corazón de la estrategia, de las preguntas del dónde compite y el cómo gana. Y finalmente, las decisiones relacionadas a capacidades y sistemas gerenciales es lo que nos permite la ejecución de manera efectiva de lo que nosotros formulamos en cuanto a dirección y posicionamiento. Hablando primero de la aspiración ganadora. La aspiración ganadora es el propósito estratégico o el norte que nosotros le queremos dar al negocio y que debe incorporar al menos dos elementos. En primer lugar, el componente de dirección, lineamientos generales que nos permitan informar otras decisiones dentro de la estrategia, pero también que incluyan algunos componentes motivacionales. Es decir, que ese propósito estratégico de la organización también se conecte con conductores de motivación a nivel individual que le dé un sentido de propósito y de identidad al equipo de colaboradores de nuestro emprendimiento. Hay varias formas de definir la aspiración ganadora. En este slide, una forma muy general de hacerlo, pero muy efectiva, es pensar al menos en estas tres dimensiones. En primer lugar, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es la razón de ser de este negocio, de este emprendimiento por lo que estamos entrando al mercado? En segundo lugar, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cómo se mide el éxito si en evolución de este negocio nosotros llegamos a alcanzarlo? Y finalmente, el cómo queremos ser reconocidos. Noten que las primeras dos preguntas se centran desde la perspectiva interna de la compañía hacia afuera, mientras que en la tercera pregunta estamos haciendo el ejercicio de ponernos en los pies de nuestros stakeholders, los actores claves externos, y cómo queremos que ellos perciban a nuestro negocio y nuestro emprendimiento. Para ilustrar de manera más clara esta idea de la aspiración ganadora, acá presentamos un ejemplo de una compañía como Procter & Gamble y este es el propósito estratégico que ellos han definido desde hace algunas décadas. En este propósito ellos dicen que proveen productos y servicios de calidad y valor superior que mejoran la vida de los consumidores. Como resultado esperan obtener liderazgo en ventas, rentabilidad y creación de valor y además que sus colaboradores, socios y comunidades en las que viven y trabajan prosperen. Si tratamos de mapear un poco las tres preguntas anteriores, ¿cuál es la razón de ser de esta compañía? Es ofrecer productos y servicios de calidad y valor superior, aunque suena de manera poco genérica, realmente ya va dando algunos lineamientos para las siguientes decisiones de estrategia. Esta es una compañía que va a basarse mucho en la calidad. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Liderazgo en ventas y rentabilidad. ¿Y cómo quiere ser percibida? Nuestra tercera pregunta, quiere ser percibida como una compañía que hace que sus colaboradores, socios y comunidades prosperen. Y eso va a tener implicaciones luego para las decisiones de los programas de responsabilidad social, de sostenibilidad, etcétera. El segundo elemento de la estrategia que nosotros necesitamos revisar, reflexionar y tomar decisiones es el dónde competimos. El dónde competimos es ese espacio competitivo en el que vamos a enfocar nuestros esfuerzos y va a incluir las decisiones de dónde no compito, es decir, tener esa claridad de dónde no me interesa tratar de dedicar esfuerzos o recursos. Cuando nosotros pensemos en ese campo de juego, en ese campo competitivo, necesitamos revisar al menos las siguientes dimensiones. En primer lugar, necesitamos tener una definición muy clara de cuál es nuestro segmento de consumidores meta, a quién le hablamos, cuál es ese consumidor típico al que nosotros quisiéramos atraer con nuestros productos y servicios. Relacionado a él, viene la decisión de los canales. ¿Cuáles son los canales de distribución o los puntos de contacto de servicio clave para yo tener acceso al
consumidor meta. El siguiente elemento es el portafolio de productos y servicios actuales de la compañía y cómo se ve ese pipeline o ese flujo de futuras innovaciones, de nuevos productos y servicios que yo debería ir incorporando en el mercado, probando y sabiendo que algunos de ellos serán exitosos, otros no, pero al menos tener esa claridad de cuál debería ser la evolución del portafolio. El siguiente elemento es el ámbito geográfico. ¿Cuál es el perfil geográfico de nuestra compañía? Si somos una compañía doméstica, ¿cuáles son las ciudades en las que yo opero y cuáles son las ciudades de crecimiento hacia el futuro? ¿Soy una compañía o un emprendimiento con un perfil más rural o semirural o me enfoco yo en las partes urbanas y las decisiones de esa geografía? O si soy una compañía que aspira a la internacionalización, realmente cuáles son los países en los que yo opero actualmente y cuál debería ser la evolución natural y esos nuevos mercados internacionales que yo debería ir penetrando y luego de tomar las decisiones de cómo hacerlo. Y finalmente está la decisión del ámbito vertical. Acá a lo que nos referimos es a la diferente identificación de las diferentes actividades de nuestra cadena de valor, de nuestra cadena productiva, que nosotros vamos a realizar con nuestra capacidad interna y la definición de cuáles de esas actividades yo puedo trabajar con proveedores externos, con aliados estratégicos o subcontratistas. Aunque nuestro producto o servicio de cara al cliente tiene una marca y nosotros somos como compañía esa cara frente al cliente, realmente las cadenas de valor hoy en día para aprovechar las oportunidades de economías de escala y algunas innovaciones que tienen algunos proveedores, ¿verdad?, se incorporan a través de esa definición y el diseño de nuestra cadena de valor. Me gustaría ilustrar con un breve ejemplo esta idea de la definición del campo de juego. Y vamos a utilizar esta línea aérea, Southwest Airlines, que es la línea aérea de bajo costo, líder en Estados Unidos y probablemente una de las más grandes del mundo. Como definen ellos su campo de juego es de la siguiente forma. Ellos hablan de hacer viajes cortos, punto a punto, entre ciudades medianas, aeropuertos secundarios y viajeros sensibles al precio. Bueno, puede sonar un poco genérico, pero analicémoslo un poquito más a detalle. Cuando ellos dicen hacemos viajes cortos, se especializan en viajes promedio que andan alrededor de unos 500 kilómetros en promedio en relación a las líneas aéreas de servicio completo que hacen viajes en promedio arriba de los 1000 kilómetros. Esto lo que les permite es tener un perfil de ciudad y ofrecer un servicio punto a punto. Es decir, que ellos salen del aeropuerto A con destino al aeropuerto B y ahí dejan a su pasajero. Generalmente las líneas aéreas de servicios completos trabajan con un hub o con un punto intermedio donde consolidan pasajeros y los mandan a un destino. Es decir, salen de la ciudad A, pasan por la ciudad C, que es el hub, ahí se consolidan diferentes vuelos que van a salir a los diferentes destinos, en este caso las ciudades tipo Bever. Ese no es el modelo de negocio de Southwest. Ellos decidieron especializarse en viajes punto a punto. Generalmente escogen ciudades medianas, es decir, que tengan suficiente escala para mantener cierta frecuencia de vuelo, pero no son las ciudades más grandes o más atractivas donde están todas las líneas aéreas. Entonces, de esa forma encuentran un espacio donde la competencia se reduce un poco. Generalmente, si van a ciudades muy importantes, cogen aeropuertos secundarios, ¿verdad? Estos son aeropuertos que pueden sacrificar un poco de conveniencia, no tienen las mejores ubicaciones, pero sí les ofrecen la flexibilidad de escoger mejores horarios en puerta y operar con costos operativos más bajos. Y finalmente, todo es esto porque la definición de su segmento meta es el viajero sensible al precio, el viajero que va a comparar la decisión de volar con la decisión de tomar un tren o tomar un bus. Por lo tanto, ellos a través de la selección de su campo de juego hacen una serie de decisiones que les va a permitir luego diseñar una estrategia de bajo costo que vamos a seguir analizando. Viendo rápidamente el ejemplo de Procter & Gamble, ellos cuando hicieron su planificación estratégica en el año 2000, definieron ese campo de juego en base a los negocios centrales y los negocios y geografías de crecimiento. En ese año, en el año 2000, ellos dijeron como negocios centrales, nosotros nos vamos a enfocar en estas 25 marcas, en 10 países centrales y en estos 4 canales minoristas.
Y aunque suena muy general, noten que en ese entonces Procter tenía más de 200 marcas y ellos están tomando la decisión de cuáles son las 25 centrales que les van a dar un tratamiento diferenciado. Así, en relación a la geografía, ellos definieron cuáles son esos 10 países centrales que van a tener un esfuerzo comercial y operativo diferenciado, a pesar de que operaban en 180 países. Y finalmente escogieron 4 canales masivos. Pero no se quedan solo en los negocios centrales, que son los negocios actuales, que es cierto que generan el 80-20 de los ingresos, pero también piensan en cuáles van a ser esos negocios que van a generar el crecimiento en un futuro. Y en esta formulación estratégica, Procter decide construir liderazgo y empezar a invertir en nuevas categorías, productos del hogar, cuidado personal y de belleza. Y realmente hoy en día conocemos a esta compañía más por su liderazgo en esos productos que en las antiguas categorías que trabajaban antes del año 2000. Por ejemplo, se salieron de categorías de alimentos. En esa formulación, en ese campo de juego, Procter también definió cuáles iban a ser las geografías de crecimiento, donde no tenían el liderazgo, pero necesitaban irlo construyendo. Y en este caso se referían a los países grandes emergentes, principalmente Brasil, Rusia, India, China y México. Luego nos movemos hacia nuestra tercera pregunta guía para la formulación de estrategia, el cómo ganamos. El cómo ganamos es la parte más compleja de la formulación de estrategia y nosotros recomendamos hacerlo en 3 pasos. En primer lugar, tener una definición clara de su estrategia genérica o una lógica económica detrás de su modelo. Ya ampliamos un poco sobre esto. El segundo paso es definir una propuesta de valor. ¿Cuáles son esos beneficios o atributos que usted va a ofrecer en el que aspira a ser el mejor para convencer a su cliente? Y en tercer lugar, hablamos de la especificación o el diseño de las actividades y procesos claves para que la estrategia sea una realidad. Y aquí es donde conectamos la estrategia con nuestro modelo operativo, nuestro modelo comercial. Hablemos de cada uno de estos 3 pasos, empezando por el primero, la estrategia genérica. Noten que en términos muy generales, una estrategia trata de hacer al menos una de 2 cosas. En primer lugar, tenemos la disposición a pagar del cliente o lo que llamamos también el valor percibido por el cliente. En términos básicos, una estrategia genérica lo que trata de hacer es, a través de la propuesta de valor, trata de incidir en ese valor percibido por el cliente, que sí es cierto que solo él lo conoce, pero nosotros a través de nuestras decisiones podemos influir para que sea percibido nuestro producto con un mayor valor. Eso es lo que generalmente nosotros llamamos una estrategia de diferenciación. Cómo aumentamos el valor percibido por el cliente, diferenciándonos a través de algún atributo o beneficio en nuestra propuesta de valor. La otra estrategia genérica tiene que ver con el costo de producción y entrega del producto y servicio. Y hay estrategias que le dan prioridad al diseño de sus actividades, a la configuración de sus activos y el tipo de inversiones que realiza, de manera que el costo total de producción y entrega de sus productos o servicios se reduzca. Eso es lo que generalmente nosotros denominamos una estrategia genérica de bajo costo o liderazgo en costo, ¿verdad? Entonces, la lógica económica o la estrategia genérica es tener claridad si nuestro modelo de negocio lo que persigue y lo que prioriza es, por un lado, aumentar ese valor percibido por el cliente o, por otro lado, reducir el costo de producción o entrega. Para ver un ejemplo un poco más claro, esto es como Procter describe su estrategia genérica. Ellos dicen, nosotros somos una compañía que creamos y desarrollamos marcas claramente diferenciadas y ellos en la parte de diferenciación se especializan en el atributo de calidad, como lo mencionaba su propósito estratégico. Ellos aspiran a ser la compañía en el campo de juego que han definido, la compañía que ofrece los productos de mayor calidad. Y noten que esto no quiere decir que sea la compañía de mayor calidad en general en el mundo, ¿no? Sino en el campo de juego que ellos han definido, es decir, en esos canales masivos, esta es una compañía de consumo masivo, ¿no? Ellos aspiran a tener los productos de mayor calidad y sean así reconocidos por el cliente. El segundo paso en el cómo ganamos es la definición y el diseño de nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor es el conjunto de beneficios y atributos
que usted va a ofrecerle al cliente para convencerlo que compre o adquiera su producto o servicio. Va a ser aquellos beneficios o atributos, la promesa de valor en lo que usted va a aspirar a ser el mejor en el mercado, en su industria. Noten que cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, generalmente pensamos en atributos o beneficios, al menos en 4 dimensiones. En primer lugar, podemos pensar los atributos o beneficios físicos de su producto. Acá nos referimos a las decisiones de calidad, el diseño, estética del producto, la durabilidad del mismo o la variedad del portafolio que usted le ofrece al cliente en cuanto a presentaciones, colores, sabores, aromas, etcétera, ¿no? La segunda dimensión tiene que ver con las prácticas y políticas de venta. El punto de precio mismo puede ser parte de su propuesta de valor, sobre todo si usted está compitiendo en una estrategia de bajo costo. La conveniencia de ubicación geográfica, de horario, puede ser un factor clave en sus políticas y prácticas de venta. La rapidez en la entrega, la disponibilidad de crédito para financiar la compra o asesoramiento en el proceso de toma de decisión para la compra son elementos que usted puede considerar. Por el lado de las políticas y prácticas de postventa, generalmente pensamos en disponibilidad de entrenamiento para el uso del producto o servicio una vez que lo ha adquirido, las políticas de cambio y de garantía que ofrecemos a nuestros clientes, la disponibilidad de talleres de reparación o stock de repuestos para sus productos o servicios. Y finalmente, en la dimensión de imagen, pensamos en el tipo de intensidad de la publicidad, el diseño de sus empaques, el tipo de merchandising, display o presentación que usted tiene en los puntos de venta y el tipo de intensidad de las promociones que realiza. Noten que acá el ejercicio de diseño de propuesta de valor no es hacer una selección de un gran número de atributos o beneficios. Acá el arte se centra en escoger cuáles van a ser esos 2 o 3 beneficios o atributos donde usted va a aspirar a ser el producto o servicio que se distingue por ser el mejor en el mercado en ese 2 o 3 factores. Veamos cómo lo hace la línea aérea, ¿no? Recuerden, aquí tenemos la definición de su campo de juego y acá en los círculos un poco más claros aparecen los elementos de su propuesta de valor. Esta es una compañía que ofrece alta frecuencia de vuelo, confiabilidad en sus horarios y precios bajos en el mercado. Si usted fuera el emprendedor o el líder de esta compañía, ¿cómo quisiera que lo reconocieran sus clientes? Bueno, como una compañía que tiene la frecuencia de vuelos más conveniente, que yo me monto en ese avión porque estoy confiado que llego a la hora que me han ofrecido y porque tiene los precios más bajos en el mercado. Entonces, noten de que de todos los posibles factores en los que usted puede competir en una línea aérea, esta línea ha escogido ser el mejor en estas 3 atributos. El tercer paso en el diseño de la propuesta de valor es el diseño y selección de nuestras actividades creadoras de valor. Y aquí nos vamos a referir a las actividades un poco más operativas y comerciales que van a respaldar la estrategia genérica y que van a permitir la creación de ese valor. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es a través de un mapeo del sistema de actividades como el que aparece de manera ilustrativa en este slide. En ese recuadro aparecen 4 círculos oscuros. Ahí lo que tenemos son los 4 atributos o beneficios que ofrece esta compañía como parte de su propuesta de valor y ha mapeado alrededor de ellos cuáles son las actividades comerciales y operativas clave para entregar esa propuesta de valor. Y miremoslo en el ejemplo de la línea aérea, ¿verdad? Recuerden que vamos agregándole un poco más de contenido del slide anterior, donde teníamos el campo de juego, teníamos la propuesta de valor y ahora hemos agregado cuáles van a ser las prácticas o políticas operativas y comerciales centrales para poder entregar esta propuesta de valor y competir con una estrategia de liderazgo en costo. En el caso de esta línea aérea, ha decidido, en primer lugar, ofrecer servicios a los pasajeros limitados, lo cual va a ser muy importante para los precios, mantener precios competitivos, ¿verdad? Y no va a ser una reducción en el servicio tan significativa en comparación a otras líneas aéreas por la duración relativamente corta de su vuelo. El mismo selección de la ruta, ¿verdad? Permite
ofrecer este tipo de política operativa o comercial. Es una compañía que aspira a tener alta utilización en sus aviones para mantener una frecuencia de vuelo alta, pero con rentabilidad. Y por otro lado, es clave tener el personal productivo y ágil para operar con la menor cantidad de activos y poder ofrecer el mismo nivel de servicio. Entremos a un nivel de mayor detalle. Vamos a ver ahora de manera más detallada cuáles son esas políticas y prácticas comerciales y operativas que nos van a permitir entregar esta propuesta de valor. ¿Recuerdan que hablábamos de servicios a pasajeros limitados? Bueno, esta es una línea aérea que fue pionera en eliminar el servicio de alimentación a bordo, no comida, luego fue imitado por los seguidores, pero ellos fueron pioneros en esto. No asignaban silla, bueno, simplemente entraba el pasajero con su ticket y se sentaba en la silla que encontraba. Fueron los primeros en reducir el uso de las agencias de viaje y en la era pre-internet ofrecían máquinas expendedoras de tickets en los aeropuertos para que uno llegara y comprara su boleto aéreo como un ticket de bus. Recuerden que no ofrecían conexiones porque su modelo de negocio es punto a punto y eso le permitía no invertir en activos para la gestión y la transferencia de equipajes para las conexiones, por ejemplo. En términos de personal productivo y ágil, esta compañía era clave en su diseño operativo y comercial. Primero, tener procesos de manera que los colaboradores pudieran hacer los retornos del avión en puerta en 15 minutos. Es decir, llega el avión, baja los pasajeros, sube los nuevos pasajeros y despega. Todo eso en una ventana de tiempo de 15 minutos, lo cual es sumamente productivo. Eso le permite mantener el activo, el avión en el aire, volando por más tiempo, porque el tiempo muerto en tierra se ha reducido. Para esto también requieren contratos flexibles con los sindicatos para poder trabajar con multifuncionalidad en sus colaboradores y puedan hacer diferentes funciones en tierra. Necesitan tener compensación monetaria y no monetaria que sea muy atractiva para que mantenga muy entusiasmado y motivado los colaboradores. Y esta es una compañía que operativamente ha decidido operar un solo modelo de avión. Boeing 737, toda su flota está compuesta por ese modelo, ¿verdad? Lo cual le permite estandarizar los procesos, la operación, el stock de repuestos, los procesos de mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Lo cual se vuelve importante para las eficiencias que necesita. Vamos moviéndonos hacia el tema de las capacidades tangibles o intangibles para nuestra estrategia. Noten que una vez que nosotros hemos pensado en el posicionamiento, es decir, el dónde compito y hemos diseñado el cómo gano, nos vamos descubriendo, identificando cuáles van a ser esos recursos o capacidades claves para poder implementar esa estrategia, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que realmente existen gaps, existen brechas entre la capacidad actual de la compañía y la capacidad necesaria para operar exitosamente en el futuro. Y aquí es donde nosotros necesitamos pensar en los planes de inversión y desarrollo para cerrar esta brecha. Y nos referimos a la dimensión humana, a la dimensión de inversión en activos también, en tecnología, etcétera. Entonces, estas son las preguntas, necesitamos responder cuáles son las competencias claves de la organización y capacidades críticas de nuestro capital humano, pero también cuáles son las capacidades físicas en términos de activo y tecnología que yo necesito ir desarrollando internamente para poder conectar los planes de desarrollo humano y los planes de inversión en activos. Como un breve ejemplo, nuevamente con la compañía de consumo masivo, ellos identifican sus competencias organizacionales clave para ser exitoso en el mercado, estas 5. Ellos aspiran a ser una compañía muy profunda en conocimiento del consumidor, lo que les permite tener la capacidad de identificar las necesidades de nuevos productos o servicios en el mercado o la necesidad de reformular algunos productos existentes y poder responder a las necesidades de sus clientes. Pero para eso también requieren innovación. Innovación quiere decir la capacidad de desarrollar o reformular esos productos para entregarlo al cliente. Y no quiere decir que la capacidad
la tenga que generar en un 100% internamente, ¿verdad? Sino que pueden venir decisiones de identificación de esos aliados estratégicos que yo puedo incorporar en mi cadena de valor y que pueden contribuir en algunos aspectos o temas relacionados a la innovación. Esta compañía habla de mucho énfasis en el desarrollo de marca para poder ser muy efectivos en la comunicación de su propuesta de valor para cada producto en medios masivos y en puntos de venta. Ellos hablan de ganar en los canales, que es una competencia de relaciones estrechas y de alianzas estratégicas con canales de distribución estratégicos en los que ellos puedan desplegar planes comerciales y operativos diferenciados, ¿verdad? Y a cambio de ello ofrecer algunos beneficios a los canales. Y finalmente el aprovechamiento de la escala mundial, es decir, cómo puedo generar eficiencia a través de la centralización de algunas funciones, como por ejemplo compras, diseño de campañas de mercadeo, multimercado, para diluir mejor los costos o las inversiones en los mismos, o cómo yo utilizo mejor los conocimientos desarrollados para alguna innovación en un producto, en nuevos productos o categorías. Y finalmente hablamos de los sistemas gerenciales que en una etapa inicial de los emprendimientos, estos tienen que ser todavía un poco más flexibles, ¿verdad? Para que no les genere rigidez innecesaria a su emprendimiento, ¿verdad? Pero sí es importante tenerlos identificados cuáles son esos sistemas gerenciales claves que nosotros, a medida que el negocio vaya madurando, necesitamos ir incorporando, ¿verdad? Para mejorar nuestra gestión en el negocio. Entonces, típicamente nosotros deberíamos tener algunos sistemas de gestión a nivel de planificación, como el plan estratégico mismo, políticas de gobierno corporativo en su momento, los planes de inversión en activos físicos, los planes de desarrollo en recursos humanos, planes comerciales y operativos para definir las acciones específicas los próximos 12 meses y cómo van a contribuir a la estrategia de largo plazo. Hay sistemas gerenciales relacionados a la ejecución, es decir, a cómo coordinamos y ejecutamos las diferentes tareas técnicas o administrativas dentro de la compañía. Hay sistemas para la supervisión a través de los sistemas de información para generar los reportes que nos den los indicadores claves para darle seguimiento al desempeño, y las reuniones o los foros o los espacios donde el equipo de liderazgo se reúne a discutir avance y tomar acciones necesarias para la mejora de la ejecución. Y finalmente sistemas para la medición y compensación que tienen que ver con metas, con los sistemas de evaluación de desempeño y cómo lo vinculamos con la compensación. No voy a profundizar en esto porque nuevamente esto es la arquitectura administrativa que debemos ir desarrollando en el tiempo, pero en una etapa inicial del emprendimiento no es necesario tratar de ponerle demasiada estructura administrativa porque más bien le generaría una rigidez innecesaria. Para ir concluyendo el tema de la estrategia en términos generales, acá resumimos cuál es la estrategia de Procter & Gamble. ¿Por qué a veces es difícil explicar nuestra estrategia en una sola frase? Realmente la razón es porque nuestra estrategia es un conjunto de decisiones interdependientes, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Es decir, no es una sola frase, sino son las decisiones que nosotros ya hemos tomado a nivel de nuestro propósito y aspiración, el campo de juego que hemos definido, el cómo vamos a ganar a través de una lógica económica, propuesta de valor y diseño de actividades y procesos, la identificación de capacidades clave y los sistemas de gestión. Me gustaría también hacer énfasis para ir terminando en cuál debería ser el proceso para hacer la reflexión y formular su estrategia, ¿verdad? Porque aquí nos hemos enfocado un poco en cuáles son esas decisiones clave, esas 5 áreas de decisión, ¿verdad? Pero el cómo hacerlo también es importante, ¿verdad? Y en ese sentido, es valioso empezar con lo que nosotros llamamos un análisis de industria y un análisis del emprendimiento interno en sí mismo, ¿verdad? Que le permita identificar cuáles son los grandes retos y oportunidades en el mercado, en la industria, y también tener conciencia de cuáles son sus capacidades reales y cuáles son las que podría usted desarrollar de forma realista, para que luego nos planteemos diferentes combinaciones en estas 5 decisiones de la formulación estratégica y podamos llegar a la formulación de un plan en estas 5 dimensiones bien integrado, bien robusto, ¿verdad? Pero que responde a los retos y oportunidades que plantea el mercado.
Una forma de estructurar ese análisis de la industria es a través del marco de las 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, donde lo que nosotros tratamos de hacer es analizar las 5 dimensiones que propone el modelo y entender cuáles son los factores claves que pueden incidir positivo o negativamente en cada una de estas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, en la amenaza de los nuevos entrantes, esto quiere decir qué tan fácil es entrar o no a una industria, y eso nos va a dar información sobre si vale la pena entrar, ¿no? O cómo entrar. Y, por ejemplo, las barreras de entradas típicas que uno se encontraría es la necesidad de la inversión inicial o la intensidad del capital, por ejemplo, o el acceso a los canales de distribución, ¿verdad? Y ahí nos demandaría pensar creativamente cómo nuestro emprendimiento nosotros vamos a superar esos obstáculos. En el caso de la inversión inicial, por ejemplo, utilizando capacidad ociosa de algunos proveedores existentes, ¿verdad? O en el caso de del acceso a los canales de distribución, la especialización en algún canal en particular que sea muy relevante para un segmento de cliente que es atractivo para nosotros. Entonces, de la misma forma, nosotros necesitamos pensar en y analizar, revisar cómo está el poder de negociación de los compradores y de nuestros proveedores, ¿verdad? Para tomar aquellas decisiones, incorporarlas en nuestra estrategia de cómo enfrentar esos retos, ¿verdad? O cómo apalancar esas oportunidades, que tanta amenaza pueden haber de los productos sustitutos, cómo trato yo de diferenciar en el producto y qué me va a diferenciar principalmente de la rivalidad y el choque contra los competidores existentes en la industria, ¿verdad? Y me gustaría cerrar con dejando algunas ideas para estructurar las ideas de crecimiento que generalmente uno consideraría, ¿verdad? Cuando está tratando de escalar el emprendimiento. En primer lugar, nosotros partimos de algo que le llamamos típicamente el crecimiento orgánico, ¿no? O la concentración o la innovación en el negocio actual, aumentar la escala. Generalmente estas son las avenidas de crecimiento más fáciles de implementar, ¿verdad? Y es el primer enfoque que debe tener todo emprendimiento. Antes de pensar en otras avenidas de crecimiento, debe fortalecer y desarrollar una ventaja competitiva en su negocio actual, ¿verdad? Si no, estaría realmente diluyendo los esfuerzos y no va a desarrollar una ventaja competitiva en ninguna dimensión. Entonces, ese crecimiento orgánico es pensar cómo podemos penetrar más el mercado con nuestra oferta actual, ¿verdad? Aumentar nuestra participación de mercado, cuáles pueden ser las dinámicas comerciales que nos permitirían esto, cómo puedo atender un nuevo segmento de clientes con la misma propuesta de valor o en otro canal, etcétera, ¿no? Eso es el paso número 1. Luego vienen las opciones de crecimiento relacionadas a, en primer lugar, por ejemplo, la integración vertical, ¿no? Integración vertical tiene que ver con las actividades que son parte de la cadena de valor en la que participamos, ¿verdad? Pero algunas de estas actividades se realizan fuera de nuestra compañía, es decir, que nosotros somos parte de una cadena de valor más amplia, pero no realizamos todas las funciones, ¿no? Por ejemplo, una compañía de electrónicos como Apple, ¿verdad? Que ha sido un fabricante y comercializador históricamente, en algún momento toma la decisión también de entrar al negocio de retail, es decir, establecer sus propias tiendas detallistas donde va a distribuir sus propios productos. Es una decisión de integración vertical hacia adelante. Este tipo de decisiones pueden ser valiosas, como en el caso de Apple, lo hizo porque quiere desarrollar cierto tipo de experiencia única en la experiencia de compra, ¿verdad? O son valiosas cuando los canales de distribución pueden ser escasos, cuando se requiere hacer inversiones muy especializadas a una relación en particular, lo cual expone a riesgo, ¿verdad?, del oportunismo del ya sea comprador o el proveedor, ¿verdad? Y ahí debemos considerarla. Luego vienen las decisiones de diversificación. Las decisiones de diversificación, una vez que hemos agotado las oportunidades de crecimiento en nuestro mercado orgánico, toca reflexionar, ok, las ventajas competitivas que yo he desarrollado, ¿cómo puedo apalancarlas para nuevos productos o nuevos servicios que estén relacionados a mi propuesta actual o puede ser que no lo estén, ¿verdad? Pero a medida que usted se aleje de la naturaleza de los productos y servicios que ofrece, el reto se vuelve más grande, ¿verdad? Entonces acá la pregunta es, ¿cómo yo puedo aprovechar algunas ventajas que ya tengo, sinergias con otros productos o servicios para enriquecer mi portafolio de productos y llegar
con una oferta más integral a un cliente, por ejemplo. Y finalmente hablamos de las decisiones de expansión geográfica y en este caso particular de internacionalización. Una vez que agotamos las oportunidades de crecimiento en nuestro mercado, ¿no?, toca tomar la decisión de salir fuera del mercado doméstico y tratar de seguir desarrollando y creciendo nuestro negocio de manera internacional, ¿verdad? Y cómo eso puede resultar atractivo para un perfil de cliente que tenga necesidades internacionales o regionales, por ejemplo, y yo lo pueda atender en diferentes puntos o en diferentes geografías. Para realizar o aprovechar estas avenidas de crecimiento, es importante tener presente que hay al menos tres formas de hacerlas, ¿verdad? Tal vez esto no es completamente obvio, ¿verdad? Pero por esto lo mencionamos para tenerlas presentes. En primer lugar, uno puede, por ejemplo, integrarse verticalmente o hacer la diversificación o crecer geográficamente con desarrollo interno. Es decir, desde base cero, uno instalar la nueva operación o entrar a la nueva categoría de producto o establecer una operación en la nueva geografía, ¿verdad? Pero no es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Esa es la forma más costosa, requiere más inversión, pero en algunos casos es realmente la conveniente. Pero en otros podemos hacerlo a través de alianzas estratégicas, ¿verdad? Es decir, participar en nuevas geografías a través de un aliado estratégico que distribuya nuestros productos, ¿verdad? O un aliado estratégico que represente nuestra marca, o un aliado estratégico que yo le pueda referir clientes y generar una comisión o un ingreso por la referencia cruzadas, por ejemplo, ¿no? Son diferentes formas que hay que considerar en cómo nosotros podemos participar en otros negocios sin tener que hacer el desarrollo interno en un 100%. Y finalmente están las decisiones de fusiones y adquisiciones, que siempre está la opción, cuando el capital lo permite, de comprar o fusionarse con una operación en marcha, de manera que no tengamos que desarrollar internamente una operación desde cero, ¿verdad? Sino apalancamos un portafolio de productos o establecimientos que existen en otra geografía para potenciar el crecimiento. Y cierro finalmente para que tengamos algunos minutos de preguntas y respuestas en los siguientes pensamientos finales. En primer lugar, recuerden que el planeamiento estratégico es una combinación y de ciencia y de arte, ¿verdad? Es ciencia en el sentido que es importante tener algunos marcos de referencia que nos ayuden a estructurar el análisis, tomar algunas decisiones, ¿verdad? Pero no es matemática y es donde entra la parte artística, ¿verdad? Que siempre nos encontraremos con la necesidad de tomar algunas decisiones con información incompleta, imperfecta, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos tener muy claro el propósito estratégico del emprendedor y utilizar esos lineamientos para tomar las mejores decisiones donde la información objetiva es escasa, ¿verdad? Y ahí es donde combinamos la parte de ciencia con la parte de arte. Otra reflexión es que estrategia sobre decisiones mutuamente excluyentes. Uno de los errores típicos en una estrategia es tratar de ofrecerle todo a todos los clientes, en todos los canales, en toda la geografía, es decir, diluir nuestros esfuerzos, convirtiéndonos en todólogos y no desarrollar ninguna ventaja clara en ninguna dimensión. Esa es una receta que va directamente al fracaso, ¿verdad? Usted tiene que tomar decisiones, aunque sean difíciles, tomar esos trade-offs que llamamos, ¿verdad? Donde nos enfocamos, dónde no, dónde pongo mis recursos y mis capacidades, dónde no. Una tercera reflexión es que estrategia sobre decisiones diferentes. Es decir, que si la estrategia de su compañía o su emprendimiento es muy similar a la estrategia de otro competidor, eso es una señal de alerta. Porque si usted se convierte en un imitador, ¿verdad? O hay muchas compañías compitiendo con esa misma estrategia, si acaso podrán aspirar a un desempeño o un rendimiento de paridad, pero no lograrán distinguirse en el mercado. Y finalmente, noten que lo importante no es perfección, sino claridad, alineamiento entre las decisiones y facilidad para implementarlo. Con estrategia no buscamos que sea rocket science, no buscamos que sean planes muy complejos que solo el que lo hizo los entiende y es difícil de comunicar y mucho menos implementar, ¿verdad? En ese sentido es mejor tener un plan que sea medianamente bueno, pero que sea muy claro, que nos dé enfoque y que podemos comunicarlos a nuestro equipo para implementar con efectividad. Y con eso
cierro la última idea que tenía para esta mañana para que podamos tener algún intercambio de preguntas y respuestas a continuación. Octavio, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con todas las personas de Conecta Américas que están conectadas en este momento. Tenemos una serie de preguntas y quiero comenzar con esta. ¿Cómo comunicar la propuesta de valor en un negocio B2B? Ok, en los negocios B2B tiene la particularidad que es un cliente un poco más sofisticado, digamos, y preocupado más por rendimiento, por calidad, por costo, ¿verdad? Entonces, parte del éxito de la propuesta de valor es cómo podemos comunicarle al cliente y cuantificarle cuánto significa en términos de ahorro, en términos de ganancia de eficiencia, en términos de mejora de calidad para el producto o el servicio donde va a incorporar el nuestro, ¿verdad? Entonces, se vuelve clave para comunicar la propuesta de valor en términos, ojalá cuantificables, porque ese perfil de cliente es algo que va a valorar mucho, particularmente. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que encontramos es, ¿qué consejos le darías a los empresarios y a las empresarias para elegir un aliado estratégico? Okay. Un aliado estratégico, en primer lugar, tiene que ser alguien confiable y en segundo lugar, tiene que ser alguien que pueda entregar lo que promete, ¿verdad? Entonces, es cierto que hay una fase exploratoria donde a veces es un poco más difícil entender el nivel de confiabilidad, ¿verdad? Pero una vez que lo hemos superado, vale la pena profundizar esas relaciones con aquellos aliados de largo plazo que han probado su nivel de confiabilidad y la capacidad de entregarlo, ¿verdad? Y en el proceso es importante definir algunos lineamientos claros para la relación que eviten algunas confusiones, malos entendidos y ambigüedades, ¿verdad? Que aplica lo del el refrán de cuentas claras conservan amistades, ¿verdad? Para el desarrollo de esa relación de confianza, ¿verdad? También tener desde un inicio todas las condiciones sobre la mesa, con franqueza, con honestidad, ¿verdad? Para que podamos trabajar y evitar los malos entendidos y confusiones. Y una vez que hemos probado la capacidad y la confiabilidad de ese cliente, profundizar en esa, o de ese aliado, perdón, profundizar en esas relaciones de largo plazo. Muchas gracias por la respuesta. En este momento tenemos muchas personas con empresas de servicios conectadas al webinar y una de ellas nos dice lo siguiente, que como una empresa de servicios podría aplicar la innovación más allá de prestar un servicio de calidad y personalizado. ¿Cómo podría realizar la innovación? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Y algo que habría que pensar es en los diferentes puntos de contacto que el cliente tiene a lo largo de su experiencia para recibir nuestro producto y servicio, para pensar en cada uno de esos puntos de contacto, cómo nosotros podemos mejorar esa experiencia, ¿verdad? A través ya sea de la atención personalizada o algo que podamos incorporar a la interfaz humana, pero también a través de tecnología y algunas funcionalidades que nos hagan una experiencia más agradable, más expedita en cada uno de esos puntos de contacto, ¿verdad? Entonces, no limitarnos solo al tal vez lo más obvio que es la entrega final del servicio, ¿verdad? Pero cómo generamos la experiencia desde que hay un interés inicial del cliente, luego hay una fase exploratoria, luego para la preparación hacia la entrega de servicio, etcétera. Entonces, pensar en esos puntos críticos de contacto, ¿verdad? Y cómo podemos innovar en cada uno de ellos. Está muy interesante lo que nos acabas de decir y para ir finalizando tengo la última pregunta y es que dentro del análisis de decidir internacionalizar la empresa, ¿cuáles son los puntos clave que debe considerar esta misma? Y nos ponen entre paréntesis TLC, barreras de entrada, facilidades para inversión extranjera. ¿Cuáles consideras que son los puntos más importantes? Ok. Digamos que hay que tomar o
analizar dimensiones por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, ¿verdad? Entonces, típicamente, lo que va a facilitar la internacionalización es entrar a algunos mercados que tengan características, ojalá similares a otros mercados donde hemos operado y hemos sido exitosos, ¿verdad? Entonces, típicamente nosotros necesitamos considerar las dimensiones culturales y preferencias de los clientes mismos. En la medida que encontremos esas similitudes en una nueva geografía, eso aumenta la probabilidad de éxito, ¿verdad? El marco regulatorio en sí mismo, la dimensión de la carga administrativa, tributaria o regulatoria en ese mercado destino, en la medida que sea más similar a la regulación que nosotros enfrentamos en nuestro país, eso también nos da una base de know-how importante, ¿verdad? Y lo otro, las condiciones económicas y socioeconómicas del perfil del cliente, en la medida que sea similar, también facilita un poco esa entrada, ¿verdad? Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad y realmente hemos llegado al punto donde vale la pena el esfuerzo y la apuesta por ir a mercados internacionales? Porque eso va a requerir cierta escala también, cierta dedicación de los líderes de la compañía para no ahora estar supervisando, dándole seguimiento a una operación a distancia, de cierta forma, y cómo voy a manejar eso, ¿verdad? Entonces, por el lado de la oferta o la capacidad interna son algunas de las dimensiones que nosotros necesitamos asegurar que las tenemos presentes y que estamos en las condiciones para ya ir a un esfuerzo internacional. De acuerdo con las dimensiones que acabas de mencionar. Y para cerrar, quiero agradecerte por compartir tu conocimiento con nosotros, por estar aquí. Muchísimas gracias también a las personas que se conectaron. Quisiera aprovechar el momento para invitarlos a todos a registrarse a la aceleradora virtual. Lo pueden hacer metiéndose a la página de Conecta Américas Mujeres y en el banner de la página principal está el link para registrarse. La aceleradora, como les comentamos al inicio, es una herramienta de 7 módulos donde estaremos tratando temas para que puedan potenciar sus negocios. Y por otra parte, estos webinars como el de hoy los estaremos dando mensuales con invitados diferentes por parte del INCAE para que todos estén conectados con nuestras redes y con la misma aceleradora que estará compartiendo con ustedes el link para estos webinars. Nuevamente, Octavio, muchas gracias a ti y a todo el equipo y a las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a la audiencia de este día y éxitos en sus emprendimientos.